Las venas abiertas de América Latina. Autoría de Eduardo Galeano. Segunda parte. El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Historia de la muerte temprana. Los barcos británicos de guerra saludaban la independencia desde el río. En 1823, George Canning, cerebro del Imperio Británico, estaba celebrando sus triunfos universales. El encargado de negocios de Francia tuvo que soportar la humillación del siguiente brindis. Vuestra sea la gloria del triunfo, seguida por el desastre y la ruina. Nuestro sea el tráfico sin gloria de la industria y la prosperidad siempre creciente. La edad de la caballería ha pasado, y la ha sucedido una edad de economistas y calculadores. Fin de la cita. Londres vivía el principio de una larga fiesta. Napoleón había sido definitivamente derrotado algunos años atrás, y la era de la paz británica se abría sobre el mundo. En América Latina, la independencia había remachado a perpetuidad el poder de los dueños de la tierra y de los comerciantes enriquecidos en los puertos a costa de la anticipada ruina de los países nacientes. Las antiguas colonias españolas y también Brasil eran mercados ávidos para los tejidos ingleses y las libras esterlinas al tanto por ciento. Canning no se equivocaba al escribir en 1824 lo siguiente: la cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre, y si nosotros no desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa. Fin de la cita. La máquina de vapor, el telar mecánico y el perfeccionamiento de la máquina de tejer habían hecho madurar vertiginosamente la revolución industrial en Inglaterra. Se multiplicaban las fábricas y los bancos. Los motores de combustión interna habían modernizado la navegación, y muchos grandes buques navegaban hacia los 4 puntos cardinales, universalizando la expansión industrial inglesa. La economía británica pagaba con tejidos de algodón los cueros del Río de la Plata, el guano y el nitrato de Perú, el cobre de Chile, el azúcar de Cuba, el café de Brasil. Las exportaciones industriales, los fletes, los seguros, los intereses de los préstamos y las utilidades de las inversiones alimentarían a lo largo de todo el siglo XIX la pujante prosperidad de Inglaterra. En realidad, antes de las guerras de independencia, ya los ingleses controlaban buena parte del comercio legal entre España y sus colonias, y habían arrojado a las costas de América Latina un caudaloso y persistente flujo de mercaderías de contrabando. El tráfico de esclavos brindaba una pantalla eficaz para el comercio clandestino, aunque al fin y al cabo también las aduanas registraban en toda América Latina una abrumadora mayoría de productos que no provenían de España. El monopolio español no había existido en los hechos nunca. Manfred Kossock escribía: la colonia ya estaba perdida para la metrópoli mucho antes de 1810. Y la revolución no representó más que un reconocimiento político de semejante estado de cosas. Fin de la cita. Las tropas británicas habían conquistado Trinidad en el Caribe al precio de una sola baja, pero el comandante de la expedición, Sir Ralph Abercrombie, estaba convencido de que no serían fáciles otras conquistas militares en la América hispánica. Poco después fracasaron las invasiones inglesas en el Río de la Plata. La derrota dio fuerza a la opinión de Abercrombie sobre la ineficacia de las expediciones armadas y el turno histórico de los diplomáticos, los mercaderes y los banqueros. Un nuevo orden liberal en las colonias españolas ofrecería a Gran Bretaña la oportunidad de abarcar las 9/10 partes del comercio de la América española. La fiebre de la independencia hervía en tierras hispanoaméricas. A partir de 1810, Londres aplicó una política zigzagueante y dúplice, cuyas fluctuaciones obedecieron a la necesidad de favorecer el comercio inglés, impedir que América Latina pudiera caer en manos norteamericanas o francesas.
y prevenir una posible infección de jacobinismo en los nuevos países que nacían a la libertad. Cuando se constituyó la Junta Revolucionaria en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, una salva de cañonazos de los buques británicos de guerra la saludó desde el río. El capitán del barco, Mutin, pronunció en nombre de su majestad un inflamado discurso. El júbilo invadía los corazones británicos. Buenos Aires demoró apenas 3 días en eliminar ciertas prohibiciones que dificultaban el comercio con extranjeros. 12 días después redujo del 50% al 7.5% los impuestos que gravaban las ventas al exterior de los cueros y el cebo. Habían pasado 6 semanas desde el 25 de mayo, cuando se dejó sin efecto la prohibición de exportar el oro y la plata en monedas, de modo que pudieran fluir a Londres sin inconvenientes. En septiembre de 1811, un triunvirato reemplazó a la Junta como autoridad gobernante. Fueron nuevamente reducidos y en algunos casos abolidos los impuestos a la exportación y a la importación. A partir de 1813, cuando la Asamblea se declaró autoridad soberana, los comerciantes extranjeros quedaron exonerados de la obligación de vender sus mercaderías a través de los comerciantes nativos. El comercio se hizo en verdad libre. Ya en 1812, algunos comerciantes británicos comunicaban al Foreign Office lo siguiente: hemos logrado reemplazar con éxito a los tejidos alemanes y franceses. Fin de la cita. Habían reemplazado también la producción de los tejedores argentinos estrangulados por el puerto librecambista, y el mismo proceso se registró con variantes en otras regiones de América Latina. De Yorkshire y Lancashire, de los Cheviots y Gales, brotaban sin cesar artículos de algodón y de lana, de hierro y de cuero, de madera y de porcelana. Los telares de Manchester, las ferreterías de Sheffield, las alfarerías de Worcester y de Staffordshire inundaron los mercados latinoamericanos. El comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación y elevaba a los cielos el nivel de despilfarro de las oligarquías ansiosas por disfrutar de todo el lujo que el mundo ofrecía, pero arruinaba las incipientes manufacturas locales y frustraba la expansión del mercado interno. Las industrias domésticas precarias y de muy bajo nivel técnico habían surgido en el mundo colonial a pesar de las prohibiciones de la metrópoli y conocieron un auge en vísperas de la independencia como consecuencia del aflojamiento de los lazos opresores de España y de las dificultades de abastecimiento que la guerra europea provocó. En los primeros años del siglo XIX, los talleres estaban resucitando después de los mortíferos efectos de la disposición que el rey había adoptado en 1778 para autorizar el comercio libre entre los puertos de España y América. Un alud de mercaderías extranjeras había aplastado las manufacturas textiles y la producción colonial de alfarería y objetos de metal, y los artesanos no contaron con muchos años para reponerse del golpe. La independencia abrió del todo las puertas a la libre competencia de la industria ya desarrollada en Europa. Los vaivenes posteriores en las políticas aduaneras de los gobiernos de la independencia generarían sucesivas muertes y despertares de las manufacturas criollas, sin la posibilidad de un desarrollo sostenido en el tiempo. Las dimensiones del infanticidio industrial. Cuando nacía el siglo XIX, Alexander von Humboldt calculó el valor de la producción manufacturera de México en unos 7 u 8 millones de pesos, de los que la mayor parte correspondía a los obrajes textiles. Los talleres especializados elaboraban paños, telas de algodón y lienzos. Más de 200 telares ocupaban en Querétaro a 1.500 obreros, y en Puebla trabajaban 1.200 tejedores de algodón. Esto lo pueden encontrar en Ensayos sobre el Reino de la Nueva España y la obra de Alexander von Humboldt.
En Perú, los toscos productos de la colonia no alcanzaron nunca la perfección de los tejidos indígenas anteriores a la llegada de Pizarro, pero su importancia económica fue en cambio muy grande, decía Emilio Romero en la Historia Económica del Perú, 1949. La industria reposaba sobre el trabajo forzado de los indios, encarcelados en los talleres desde antes que aclarara el día hasta muy entrada la noche. La independencia aniquiló el precario desarrollo alcanzado. En Ayacucho, Cacamorza, Tarma, los obrajes eran de magnitud considerable. El pueblo entero de Pacaycasa, hoy muerto, formaba un solo y vasto establecimiento de telares con más de 1000 obreros, dice Romero en su obra. Paucarcolla, que abastecía de frazadas de lana una región muy vasta, está desapareciendo y actualmente no existe allí ni una sola fábrica. En Chile, una de las más apartadas posesiones españolas, el aislamiento favoreció el desarrollo de una actividad industrial incipiente desde los albores mismos de la vida colonial. Había hilanderías, tejedurías, curtiembres. Las jarcias chilenas proveían a todos los navíos del Mar del Sur. Se fabricaban artículos de metal, desde alambiques y cañones hasta alhajas, vajilla fina y relojes. Se construían embarcaciones y vehículos. También en Brasil los obrajes textiles y metalúrgicos que venían ensayando desde el siglo XVIII sus modestos primeros pasos fueron arrasados por las importaciones extranjeras. Ambas actividades manufactureras habían conseguido prosperar en medida considerable a pesar de los obstáculos impuestos por el pacto colonial con Lisboa. Pero desde 1807, la monarquía portuguesa establecida en Río de Janeiro ya no era más que un juguete en manos británicas, y el poder de Londres tenía otra fuerza. Cayo Prado Jr. dice lo siguiente: hasta la apertura de los puertos, las deficiencias del comercio portugués habían obrado como barrera protectora de una pequeña industria local. Pobre industria artesana, es verdad, pero asimismo suficiente para satisfacer una parte del consumo interno. Esta pequeña industria no podrá sobrevivir a la libre competencia extranjera, aun en los más insignificantes productos. Fin de la cita. Bolivia era el centro textil más importante del virreinato rioplatense. En Cochabamba había al filo del siglo 80.000 personas dedicadas a la fabricación de lienzos de algodón, paños y manteles, según el testimonio del intendente Francisco de Viedma. En Oruro y La Paz también habían surgido obrajes que, junto con los de Cochabamba, brindaban mantas, ponchos y bayetas muy resistentes a la población, las tropas de línea del ejército y las guarniciones de frontera. Desde Mojos, Chiquitos y Guarrayos provenían finísimas telas de lino y de algodón, sombreros de paja, vicuña o carnero y cigarros de hoja. Todas estas industrias han desaparecido ante la competencia de los artículos similares extranjeros. Comprobaba sin mayor tristeza un volumen dedicado a Bolivia en el primer centenario de su independencia. El litoral de Argentina era la región más atrasada y menos poblada del país, antes de que la independencia trasladara a Buenos Aires, en perjuicio de las provincias mediterráneas, el centro de gravedad de la vida económica y política. A principios del siglo XIX, apenas la 10ª parte de la población argentina residía en Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos. Con ritmo lento y por medios rudimentarios se había desarrollado una industria nativa en las regiones del centro y el norte, mientras que en el litoral no existía, según decía en 1975 el procurador Larramendi, ningún arte ni manufactura. En Tucumán y Santiago del Estero, que actualmente son pozos de subdesarrollo, florecían los talleres textiles que fabricaban ponchos de 3 clases distintas, y se producían en otros talleres excelentes carretas y cigarros y cigarrillos, cueros y suelas. De Catamarca nacían lienzos de todo tipo, paños finos, bayetillas de algodón negro para que usaran los clérigos.
Córdoba fabricaba más de 70.000 ponchos, 20.000 frazadas y 40.000 varas de bayeta por año, zapatos y artículos de cuero, cinchas y vergas, tapetados y cordobanes. Las curtiembres y las talabarterías más importantes estaban en Corrientes. Eran famosos los finos sillones de Salta. Mendoza producía entre 2 y 3 millones de litros de vino por año, en nada inferiores a los de Andalucía, y San Juan destilaba 350.000 litros anuales de aguardiente. Mendoza y San Juan formaban la garganta del comercio entre el Atlántico y el Pacífico en América del Sur. Los agentes comerciales de Manchester, Glasgow y Liverpool recorrieron Argentina y copiaron los modelos de los ponchos santiagueños y cordobeses y de los artículos de cuero de Corrientes, además de los estribos de palo dado vueltas al uso del país. Los ponchos argentinos valían 7 pesos, los de Yorkshire 3. La industria textil más desarrollada del mundo triunfaba al galope sobre las tejedurías nativas, y otro tanto ocurría en la producción de botas, espuelas, rejas, frenos y hasta clavos. La miseria asoló las provincias interiores argentinas, que pronto alcanzaron lanzas contra las dictaduras del puerto de Buenos Aires. Los principales mercaderes, Escalada, Belgrano, Pueyrredón, Vieites, Las Heras, Cerviño, habían tomado el poder arrebatado a España, y el comercio les brindaba la posibilidad de comprar sedas y cuchillos ingleses, paños finos de Lovios, encajes de Flandes, sables suizos, ginebra holandesa, jamones de Westfalia y habanos de Hamburgo. A cambio, la Argentina exportaba cuero, cebo, huesos, carne asalada, y los ganaderos de la provincia de Buenos Aires extendían sus mercados gracias al comercio libre. El cónsul inglés en El Plata, Woodbine Parish, describía en 1837 a un recio gaucho de las Pampas. Decía: tómense todas las piezas de su ropa, examínese todo lo que lo rodea, y exceptando lo que sea de cuero, ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene una pollera, hay 10 posibilidades contra una que sea manufactura de Manchester. La caldera u olla en que cocina, la taza de loza ordinaria en la que come, su cuchillo, sus espuelas, el freno, el poncho que lo cubre, todos son efectos llevados de Inglaterra. Fin de la cita. Argentina recibía de Inglaterra hasta las piedras de las veredas. Aproximadamente para la misma época, James Watson Webb, embajador de los Estados Unidos en Río de Janeiro, relataba lo siguiente: en todas las haciendas del Brasil, los amos y sus esclavos se visten como manufacturas del trabajo libre, y 9/10 de ellas son inglesas. Inglaterra suministra todo el capital necesario para las mejoras internas de Brasil, y fabrica todos los utensilios de uso corriente, desde la azada para arriba, y casi todos los artículos de lujo o de uso práctico, desde el alfiler hasta el vestido más caro. La cerámica inglesa, los artículos ingleses de vidrio, hierro y madera son tan corrientes como los paños de lana y los tejidos de algodón. Gran Bretaña suministra a Brasil sus barcos de vapor y de vela, le hace el empedrado y le arregla las calles, ilumina con gas las ciudades, le construye las vías férreas, le explora las minas, es su banquero, le levanta las líneas telegráficas, le transporta el correo, le construye los muebles, motores, vagones. Fin de la cita. La euforia de la libre importación enloquecía a los mercaderes de los puertos. En aquellos años, Brasil recibía también ataúdes ya forrados y listos para el alojamiento de los difuntos, sillas de montar, candelabros de cristal, cacerolas y patines para hielo, de uso más bien improbable en las ardientes costas del trópico. También billeteras, aunque no existía en Brasil el papel moneda, y una cantidad inexplicable de instrumentos de matemáticas. El Tratado de Comercio y Navegación, firmado en 1810, gravaba la importación de los productos ingleses con una tarifa menor que la que se aplicaba a los productos portugueses, y su texto había sido tan atropelladamente traducido del idioma inglés que la palabra police, por ejemplo, pasó a significar en portugués
policía en lugar de política. Los ingleses gozaban en Brasil de un derecho de justicia especial que los sustraía a la jurisdicción de la justicia nacional. Brasil era un miembro no oficial del Imperio Económico de Gran Bretaña. A mediados de siglo, un viajero sueco llegó a Valparaíso y fue testigo del derroche y la ostentación que la libertad de comercio estimulaba en Chile. Escribió: la única forma de elevarse es someterse a los dictámenes de las revistas de modas de París, a la levita negra y a todos los accesorios que corresponden. La señora se compra un elegante sombrero que la hace sentirse consumadamente parisiense, mientras el marido se coloca un tieso y alto corbatón y se sienta en el pináculo de la cultura europea. Fin de la cita. 3 o 4 casas inglesas se habían apoderado del mercado del cobre chileno y manejaban los precios según los intereses de las fundiciones de Swansea, Liverpool y Cardiff. El cónsul general de Inglaterra informaba a su gobierno en 1838 acerca del prodigioso incremento de las ventas de cobre, que se exportaba principalmente, si no por completo, en barcos británicos o por cuenta de británicos. Fin de la cita. Los comerciantes ingleses monopolizaban el comercio en Santiago y Valparaíso, y Chile era el segundo mercado latinoamericano en orden de importancia para los productos británicos. Los grandes puertos de América Latina, escalas de tránsito de las riquezas extraídas del suelo y del subsuelo con destino a los lejanos centros de poder, se consolidaban como instrumentos de conquista y dominación contra los países a los que pertenecían, y eran los vertederos por donde se dilapidaba la renta nacional. Los puertos y las capitales querían parecerse a París o a Londres, y a la retaguardia tenían el desierto. Proteccionismo y libre cambio en América Latina. El breve vuelo de Lucas Alamán. La expansión de los mercados latinoamericanos aceleraba la acumulación de capitales en los viveros de la industria británica. Hacía ya tiempo que el Atlántico se había convertido en el eje del comercio mundial, y los ingleses habían sabido aprovechar la ubicación de su isla llena de puertos a medio camino del Báltico y del Mediterráneo, y apuntando a las costas de América. Inglaterra organizaba un sistema universal y se convertía en la prodigiosa fábrica abastecedora del planeta. Del mundo entero provenían las materias primas y sobre el mundo entero se derramaban las mercancías elaboradas. El imperio contaba con el puerto más grande y el más poderoso aparato financiero de su tiempo. Tenía el más alto nivel de especialización comercial, disponía del monopolio mundial de los seguros y los fletes, y dominaba el mercado internacional del oro. Friedrich List, padre de la Unión Aduanera Alemana, había advertido que el libre comercio era el principal producto de exportación de Gran Bretaña. Nota del autor. Este economista alemán, nacido en 1789, propagó en los Estados Unidos y en su propia patria la doctrina del proteccionismo aduanero y el fomento industrial. Se suicidó en 1846, pero sus ideas se impusieron en ambos países. Fin de la nota del autor. Nada enfurecía a los ingleses tanto como el proteccionismo aduanero, y a veces lo hacían saber en un lenguaje de sangre y fuego, como en la guerra del opio contra China. Pero la libre competencia en los mercados se convirtió en una verdad revelada para Inglaterra, solo a partir del momento en que estuvo segura de que era la más fuerte y después de haber desarrollado su propia industria textil al abrigo de la legislación proteccionista más severa de Europa. En los difíciles comienzos, cuando todavía la industria británica corría con desventaja, el ciudadano inglés, al que se sorprendía exportando lana cruda sin elaborar, era condenado a perder la mano derecha, y si reincidía, lo ahorcaba. Estaba prohibido enterrar un cadáver sin que antes el párroco del lugar certificara que el sudario provenía de una fábrica nacional. Cita de Claudio Bellis en La Mesa de Tres Patas en Desarrollo Económico, volumen 3 del números del 1 y 2, Santiago de Chile, septiembre de 1963.
Todos los fenómenos destructores suscitados por la libre concurrencia en el interior de un país, advirtió Marx, se reproducen en proporciones más gigantescas en el mercado mundial. Nada de extraño tiene que los librecambistas sean incapaces de comprender cómo un país puede enriquecerse a costa de otro, pues estos mismos señores tampoco quieren comprender cómo en el interior de un país una clase puede enriquecerse a costa de otra. Cita de Karl Marx en Discurso sobre el libre cambio en Miseria de la Filosofía, Moscú. El ingreso de América Latina en la órbita británica, de la que solo saldría para incorporarse a la órbita norteamericana, se dio en el marco de este cuadro general, y en él se consolidó la dependencia de los independientes países nuevos. La libre circulación de mercaderías y la libre circulación del dinero para los pagos y la transferencia de capitales tuvieron consecuencias dramáticas. En México, Vicente Guerrero llegó al poder en 1829. A hombros de la desesperación artesana insuflada por el gran demagogo Lorenzo de Zavala, que arrojó sobre las tiendas repletas de mercancías inglesas del Parián a una turba hambrienta y desesperada. Esta fue una cita de Luis Chávez Orozco en La industria de transformación mexicana, de 1821 a 1867. Colección de documentos para la historia del comercio exterior de México, tomo 7, México, 1962. Poco duró Guerrero en el poder, y cayó en medio de la indiferencia de los trabajadores, porque no quiso o no pudo poner un dique a la importación de las mercancías europeas. Al respecto nos dice Chávez Orozco que, por cuya abundancia gemían en el desempleo las masas artesanas de las ciudades que antes de la independencia, sobre todo en los periodos bélicos de Europa, vivían con cierta holgura. Fin de la cita. La industria mexicana había carecido de capitales, mano de obra suficiente y técnicas modernas. No había tenido una organización adecuada, ni vías de comunicación y medios de transporte para llegar a los mercados y a las fuentes de abastecimiento. Alonso Aguilar dice que lo único que probablemente le sobró fueron interferencias, restricciones y trabas de todo orden. Fin de la cita. Encontrado en Dialéctica de la Economía Mexicana. México, 1968. Pese a ello, como observara Humboldt, la industria había despertado en los momentos de estancamiento del comercio exterior, cuando se interrumpían o se dificultaban las comunicaciones marítimas, y había empezado a fabricar acero y a hacer uso del hierro y el mercurio. El liberalismo que la independencia trajo consigo agregaba perlas a la corona británica y paralizaba los obrajes textiles y metalúrgicos de México, Puebla y Guadalajara. Lucas Alamán, un político conservador de gran capacidad, advirtió a tiempo que las ideas de Adam Smith contenían veneno para la economía nacional y propició como ministro la creación de un banco estatal, el Banco de Avío, con el fin de impulsar la industrialización. Un impuesto a los tejidos extranjeros de algodón proporcionaría al país los recursos para comprar en el exterior las maquinarias y los medios técnicos que México necesitaba para abastecerse con tejidos de algodón de fabricación propia. El país disponía de materia prima, contaba con energía hidráulica más barata que el carbón y pudo formar buenos operarios rápidamente. El banco nació en 1830 y poco después llegaron desde las mejores fábricas europeas las maquinarias más modernas para hilar y tejer algodón. Además, el Estado contrató expertos extranjeros en la técnica textil. En 1844, las grandes plantas de Puebla produjeron 1.400.000 cortes de manta gruesa. La nueva capacidad industrial del país desbordaba la demanda interna. El mercado de consumo del reino de la desigualdad, formado en su gran mayoría por indios hambrientos, no podía sostener la continuidad de aquel desarrollo fabril vertiginoso. Contra esta muralla chocaba el esfuerzo por romper la estructura heredada de la colonia. A tal punto se había modernizado, sin embargo, la industria, que las plantas textiles norteamericanas contaban en promedio con menos usos que las plantas mexicanas, hacia 1840. 10 años después, la proporción se había invertido con creces. La inestabilidad política,
las presiones de los comerciantes ingleses y franceses y sus poderosos socios internos, y las mezquinas dimensiones del mercado interno, de antemano estrangulado por la economía minera y latifundista, dieron por tierra con el experimento exitoso. Antes de 1850 ya se había suspendido el progreso de la industria textil mexicana. Los creadores del Banco de Avío habían ampliado su radio de acción y cuando se extinguió los créditos abarcaban también las tejedurías de lana, las fábricas de alfombras y la producción de hierro y de papel. Esteban de Antuñano sostenía incluso la necesidad de que México creara cuanto antes una industria nacional de maquinarias. Decía, para contrarrestar el egoísmo europeo. El mayor mérito del ciclo industrializador de Alamán y Antuñano reside en que ambos restablecieron la identidad entre la independencia política y la independencia económica, y en el hecho de preconizar como único camino de defensa en contra de los pueblos poderosos y agresivos un enérgico impulso a la economía industrial. Cita de Luis Chávez Orozco. El propio Alamán se hizo industrial, creó la mayor fábrica textil mexicana de aquel tiempo. Se llamaba Cocolapán, todavía existe, y organizó a los industriales como grupo de presión ante los sucesivos gobiernos librecambistas. Pero Alamán, conservador y católico, no llegó a plantear la cuestión agraria, porque él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden, y no advirtió que el desarrollo industrial estaba de antemano condenado a quedar en el aire, sin bases de sustentación, en aquel país de latifundios infinitos y miseria generalizada. Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de Rosas. Proteccionismo contra libre cambio. El país contra el puerto. Esta fue la pugna que ardió en el trasfondo de las guerras civiles argentinas durante el siglo pasado. Buenos Aires, que en el siglo XVIII no había sido más que una gran aldea de 400 casas, se apoderó de la nación entera a partir de la Revolución de Mayo y la Independencia. Era el puerto único, y por sus cercas caudinas debían pasar todos los productos que entraban y salían del país. Las deformaciones que la hegemonía porteña impuso a la nación se advirtieron claramente en nuestros días. La capital abarca con sus suburbios más de la tercera parte de la población argentina total y ejerce sobre las provincias diversas formas de proxenetismo. En aquella época detentaban el monopolio de la renta aduanera, de los bancos y de la emisión de moneda y prosperaba vertiginosamente a costa de las provincias interiores. La casi totalidad de los ingresos de Buenos Aires provenía de la aduana nacional, que el puerto usurpaba en provecho propio, y más de la mitad se destinaba a los gastos de guerra contra las provincias, que de este modo pagaban para ser aniquiladas. Desde la Sala de Comercio de Buenos Aires, fundada en 1810, los ingleses tendían sus telescopios para vigilar el tránsito de los buques y abastecían a los porteños con paños finos, flores artificiales, encajes, paraguas, botones y chocolates, mientras la inundación de los ponchos y los estribos de fabricación inglesa hacía sus estragos país adentro. Para medir la importancia que el mercado mundial atribuía por entonces a los cueros rioplatenses, es preciso trasladarse a una época en la que los plásticos y los revestimientos sintéticos no existían ni siquiera como sospecha en la cabeza de los químicos. Ningún escenario más propicio que la fértil llanura del litoral para la producción ganadera en gran escala. En 1816 se descubrió un nuevo sistema que permitía conservar indefinidamente los cueros por medio de un tratamiento de arsénico. Prosperaban y se multiplicaban, además los saladeros de carne. Brasil, las Antillas y África abrían sus mercados a la importación de tasajo y a medida que la carne salada, cortada en lonjas secas, iba ganando consumidores extranjeros, los consumidores argentinos notaban el cambio. Se crearon impuestos al consumo interno de carne, a la par que se desgravaban las exportaciones. En pocos años el precio de los novillos se multiplicó por 3 y las estancias valorizaron sus suelos.
Los gauchos estaban acostumbrados a cazar libremente novillos a cielo abierto, en la pampa, sin alambrados, para comer el lomo y tirar el resto, con la sola obligación de entregar el cuero al dueño del campo. Las cosas cambiaron. La reorganización de la producción implicaba el sometimiento del gaucho nómada a una nueva dependencia servil. Un decreto de 1815 estableció que todo hombre de campo que no tuviera propiedades sería reputado sirviente, con la obligación de llevar papeleta avisada por su patrón cada 3 meses. O era sirviente o era vago, y a los vagos se los enganchaba por la fuerza en los batallones de frontera. El criollo bravío, que había servido de carne de cañón en los ejércitos patriotas, quedaba convertido en paria, en peón miserable o en milico de fortín. O se rebelaba lanza en mano, alzándose en el remolino de las montoneras. Este gaucho arisco, desposeído de todo salvo la gloria y el coraje, nutrió las cargas de caballería que una y otra vez desafiaron a los ejércitos de línea bien armados de Buenos Aires. La aparición de la estancia capitalista en la pampa húmeda del litoral ponía a todo el país al servicio de las exportaciones de cuero y carne, y marchaba de la mano con la dictadura del puerto libre cambista de Buenos Aires. El uruguayo José Artigas había sido hasta la derrota y el exilio el más lúcido de los caudillos que encabezaron el combate de las masas criollas contra los comerciantes y contra los terratenientes atados al mercado mundial. Pero muchos años después todavía Felipe Varela fue capaz de desatar una gran rebelión en el norte argentino porque, como decía su proclama, ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Fin de la cita. Su sublevación encontró eco resonante en todo el interior mediterráneo. Fue el último montonero. Murió tuberculoso y en la miseria en 1870. El defensor de la Unión Americana, proyecto de resurrección de la patria grande, es todavía un bandolero, como lo era Artigas hasta no hace mucho para la historia argentina que se enseña en las escuelas. Felipe Varela había nacido en un pueblito perdido entre las sierras de Catamarca y había sido un dolorido testigo de la pobreza de su provincia arruinada por el puerto soberbio y lejano. A fines de 1824, cuando Varela tenía 3 años de edad, Catamarca no pudo pagar los gastos de los delegados que envió al Congreso Constituyente que se reunió en Buenos Aires, y en la misma situación estaban Misiones, Santiago del Estero y otras provincias. El diputado catamarqueño Manuel Antonio Acevedo denunciaba el cambio ominoso que la competencia de los productos extranjeros había provocado. Decía: Catamarca ha mirado hace algún tiempo y mira hoy, sin poderlo remediar, a su agricultura con productos inferiores a sus expensas, a su industria sin un consumo capaz de alentar a los que la fomentan y ejercen, y a su comercio casi en el último abandono. Fin de la cita. El representante de la provincia de Corrientes, brigadier general Pedro Ferré, resumía así en 1830 las consecuencias posibles del proteccionismo que él propugnaba. Decía: sí, sin duda un corto número de hombres de fortuna padecerán porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos. Las clases menos acomodadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que actualmente beben, sino en el precio, y disminuirán el consumo, lo que no creo sea muy perjudicial. No se pondrán en nuestros paisanos ponchos ingleses, no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra, no revestiremos ropa hecha en extranjería, y demás reglones que podemos proporcionar. Pero, en cambio, empezará a ser menos desgraciada la condición de pueblos enteros de argentinos, y no nos perseguirá la idea de la espantosa miseria a que hoy son condenados. Fin de la cita. Dando un paso importante hacia la reconstrucción de la unidad nacional desgarrada por la guerra, el gobierno de Juan Manuel de Rosas dictó en 1835 una ley de aduanas de signo acentuadamente proteccionista.
La ley prohibía la importación de manufacturas de hierro y hojalata, aperos de caballo, ponchos, ceñidores, fajas de lana o algodón, jergones, productos de granja, ruedas de carruajes, velas de cebo y peines, y grababa con fuertes derechos la introducción de coches, zapatos, cordones, ropas, monturas, frutas secas y bebidas alcohólicas. No se cobraba impuestos a la carne transportada en barcos de bandera argentina y se impulsaba la talabartería nacional y el cultivo del tabaco. Los efectos se hicieron notar sin demora. Hasta la batalla de Caseros que derribó a Rosas en 1852, navegaban por los ríos las goletas y los barcos construidos en los astilleros de Corrientes y Santa Fe. Había en Buenos Aires más de 100 fábricas prósperas, y todos los viajeros coincidían en señalar la excelencia de los tejidos y zapatos elaborados en Córdoba y Tucumán, los cigarrillos y las artesanías de Salta, los vinos y aguardientes de Mendoza y San Juan, la ebanistería tucumana exportada a Chile, Bolivia y Perú. 10 años después de la aprobación de la ley, los buques de guerra de Inglaterra y Francia rompieron a cañonazos las cadenas extendidas a través del Paraná para abrir la navegación de los ríos interiores argentinos que Rosas mantenía cerrados a cal y canto. A la invasión sucedió el bloqueo. 10 memoriales de los centros industriales de Yorkshire, Liverpool, Manchester, Leeds, Halifax y Bradford, suscritos por 1.500 banqueros, comerciantes e industriales, habían urgido al gobierno inglés a tomar medidas contra las restricciones impuestas al comercio en el Plata. El bloqueo puso de manifiesto, pese a los progresos alumbrados por la ley de aduanas, las limitaciones de la industria nacional, que no estaba capacitada para satisfacer la demanda interna. En realidad, desde 1841, el proteccionismo venía languideciendo en lugar de acentuarse. Rosas expresaba como nadie los intereses de los estancieros saladeristas de la provincia de Buenos Aires, y no existía ni nació una burguesía industrial capaz de impulsar el desarrollo de un capitalismo nacional auténtico y pujante. La gran estancia ocupaba el centro de la vida económica del país y ninguna política industrial podía emprender con independencia y vigor sin abatir la omnipotencia del latifundio exportador. Rosas permaneció siempre en el fondo, fiel a su clase. El hombre más de a caballo de toda la provincia, decía José Luis Busanich en 1955. Guitarrero y bailarín, gran domador, que se orientaba en las noches de tormenta y sin estrellas, masticando unas hebras de pasto para identificar el rumbo. Era un gran estanciero productor de carne seca y cueros, y los terratenientes lo habían convertido en su jefe. La leyenda negra que luego se urdió para difamarlo no puede ocultar el carácter nacional y popular de muchas de sus medidas de gobierno, pero la contradicción de clases explica la ausencia de una política industrial dinámica y sostenida, más allá de la cirugía aduanera en el gobierno del caudillo de los ganaderos. Esa ausencia no puede atribuirse a la inestabilidad y las penurias implícitas en las guerras nacionales y el bloqueo extranjero, porque, al fin y al cabo, había sido en medio del torbellino de una revolución acosada como José Artigas había articulado 20 años antes sus normas industrialistas e integradoras con una reforma agraria en profundidad. Vivian Trías ha comparado en un libro fecundo el proteccionismo de Rosas con el ciclo de medidas que Artigas irradió desde la banda oriental entre 1813 y 1815 para conquistar la verdadera independencia del área del virreinato rioplatense. Rosas no prohibió a los mercaderes extranjeros ejercer el comercio en el mercado interno, ni devolvió al país las rentas de la aduana que Buenos Aires continuó usurpando, ni terminó con la dictadura del puerto único. En cambio, la nacionalización del comercio interior y la quiebra del monopolio portuario y aduanero de Buenos Aires habían sido capítulos fundamentales como la cuestión agraria de la política artiguista. Artigas había querido la libre navegación de los ríos interiores, pero Rosas nunca abrió a las provincias esta llave de acceso al comercio de ultramar. Rosas también permaneció fiel en el fondo a su provincia privilegiada.
Pese a todas estas limitaciones, el nacionalismo y el populismo del gaucho de ojos azules continúan generando odio en las clases dominantes argentinas. Rosas sigue siendo reo de lesa patria, de acuerdo con una ley de 1857 todavía vigente, y el país se niega todavía a abrir una sepultura nacional para sus huesos enterrados en Europa. Su imagen oficial es la imagen de un asesino. Superada la herejía de Rosas, la oligarquía se reencontró con su destino. En 1858, el presidente de la Comisión Directiva de la Exposición Rural declaraba inaugurada la muestra con estas palabras: nosotros, en la infancia aún, contentémonos con la humilde idea de enviar a aquellos bazares europeos nuestros productos y materias primas, para que nos los devuelvan transformados por medio de los poderosos agentes que disponen. Materias primas es lo que Europa pide para cambiarlas en ricos artefactos. Fin de la cita. El ilustre Domingo Faustino Sarmiento y otros escritores liberales vieron en la montonera campesina no más que el símbolo de la barbarie, el atraso y la ignorancia, el anacronismo de las campañas pastoriles frente a la civilización que la ciudad encarnaba, el poncho y el chiripá contra la levita, la lanza y el cuchillo contra la tropa de línea, el analfabetismo contra la escuela. En 1861, Sarmiento escribía a Mitre lo siguiente: no trate de economizar sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Fin de la cita. Tanto desprecio y tanto odio revelaban una negación de la propia patria, que tenía, claro está, también una expresión de política económica. Sarmiento afirmaba lo siguiente: no somos ni industriales ni navegantes, y la Europa nos proveerá por largos siglos de sus artefactos en cambio de nuestras materias primas. Fin de la cita. El presidente Bartolomé Mitre llevó adelante a partir de 1862 una guerra de exterminio contra las provincias y sus últimos caudillos. Sarmiento fue designado director de la guerra y las tropas marcharon al norte a matar gauchos. Como decía, animales bípedos de tan perversa condición. Fin de la cita. En La Rioja, el Chacho Peñalosa, general de los llanos que extendía su influencia sobre Mendoza y San Juan, era uno de los últimos reductos de la rebelión contra el puerto, y Buenos Aires consideró que había llegado el momento de terminar con él. Le cortaron la cabeza y la clavaron en exhibición en el centro de la plaza de Olta. El ferrocarril y los caminos culminaron la ruina de La Rioja, que había comenzado con la Revolución de 1810. El libre cambio había provocado la crisis de sus artesanías y había acentuado la crónica pobreza de la región. En el siglo XX, los campesinos riojanos huyen de sus aldeas en las montañas o en los llanos y bajan hacia Buenos Aires a ofrecer sus brazos. Solo llegan como los campesinos humildes de otras provincias hasta las puertas de la ciudad. En los suburbios se encuentran sitio junto a otros 700.000 habitantes de las villas miserias y se las arreglan mal que bien con las migas que les arroja el banquete de la gran capital. ¿Nota usted cambios en los que se han ido y vuelven de visita?, preguntaron los sociólogos a los 150 sobrevivientes de una aldea regiana hace pocos años. Con envidia advertían los que se habían quedado que Buenos Aires había mejorado el traje, los modales y la manera de hablar de los emigrados. Algunos los encontraban incluso más blancos. Cita de Mario Margulis en Migración y Marginalidad en la Sociedad Argentina, Buenos Aires, 1968. La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay aniquiló la única experiencia exitosa de desarrollo independiente. El hombre viajaba a mi lado, silencioso. Su perfil, nariz afilada, altos pómulos, se recortaba contra la fuerte luz del mediodía. Íbamos rumbo a Asunción desde la frontera del sur en un ómnibus para 20 personas que contenía, no sé cómo, 50.
Al cabo de unas horas hicimos un alto. Nos sentamos en un patio abierto a la sombra de un árbol de hojas carnosas. A nuestros ojos se abría el brillo enceguecedor de la vasta, despoblada, intacta tierra roja. De horizonte a horizonte nada perturba la transparencia del aire en Paraguay. Fumamos. Mi compañero campesino de habla guaraní enhebró algunas palabras tristes en castellano. Me dijo: los paraguayos somos pobres y pocos. Me explicó que había bajado a Encarnación a buscar trabajo, pero no había encontrado. Apenas si había podido reunir unos pesos para el pasaje de vuelta. Años atrás, de muchacho, había tentado fortuna en Buenos Aires y en el sur de Brasil. Ahora venía la cosecha del algodón y muchos braceros paraguayos marchaban, como todos los años, rumbo a tierras argentinas. Me dijo: pero yo ya tengo 63 años. Mi corazón ya no soporta las demasiadas gentes. Suman 500.000 los paraguayos que han abandonado la patria definitivamente en los últimos 20 años. La miseria empuja al éxodo a los habitantes del país que era, hasta hace un siglo, el más avanzado de América del Sur. Paraguay tiene ahora una población que apenas duplica a la que por entonces tenía, y es con Bolivia uno de los dos países sudamericanos más pobres y atrasados. Los paraguayos sufren la herencia de una guerra de exterminio que se incorporó a la historia de América Latina como su capítulo más infame. Se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Brasil, Argentina y Uruguay tuvieron a su cargo el genocidio. No dejaron piedra sobre piedra ni habitantes varones entre los escombros. Aunque Inglaterra no participó directamente en la horrorosa hazaña, fueron sus mercaderes, sus banqueros y sus industriales quienes resultaron beneficiados con el crimen de Paraguay. La invasión fue financiada de principio a fin por el Banco de Londres, la casa Baring Brothers y la banca Rothschild, en empréstitos con intereses leoninos que hipotecaron la suerte de los países vencedores. Para escribir este capítulo, el autor consultó las siguientes obras: Juan Bautista Alberdi, Historia de la Guerra del Paraguay, 1962. Pelham Orton Brooks, Los orígenes de la Guerra de la Triple Alianza, 1958. Efraín Cardoso, El Imperio del Brasil y el Río de la Plata, 1961. Julio César Chávez, El presidente López, 1955. Carlos Pereira, Francisco Solano López y la Guerra del Paraguay, 1945. Juan Pérez Acosta, Carlos Antonio López, Obrero Máximo, Labor Administrativa y Constructiva, 1948. José María Rosa, La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, 1965. Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez en Cartas polémicas sobre la Guerra del Paraguay, con prólogo de Natalicio González, 1940. También un trabajo inédito de Vivian Trías sobre el tema. Hasta su destrucción, Paraguay se erguía como una excepción en América Latina, la única nación que el capital extranjero no había deformado. El largo gobierno de mano de hierro del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, 1814 a 1840, había incubado en la matriz del aislamiento un desarrollo económico autónomo y sostenido. El Estado omnipotente paternalista ocupaba el lugar de una burguesía nacional que no existía en la tarea de organizar la nación y orientar sus recursos y su destino. Francia se había apoyado en las masas campesinas para aplastar la oligarquía paraguaya y había conquistado la paz interior tendiendo un estricto cordón sanitario frente a los restantes países del antiguo virreinato del Río de la Plata. Las expropiaciones, los destierros, las prisiones, las persecuciones y las multas no habían servido de instrumentos para la consolidación del dominio interno de los terratenientes y los comerciantes, sino que por el contrario habían sido utilizados para su destrucción.
No existían ni nacerían más tarde las libertades políticas y el derecho de oposición, pero en aquella etapa histórica, solo los nostálgicos de los privilegios perdidos sufrían la falta de democracia. No había grandes fortunas privadas cuando Francia murió y Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos hambrientos ni ladrones. Los viajeros de la época encontraban allí un oasis de tranquilidad en medio de las demás comarcas convulsionadas por las guerras continuas. El agente norteamericano Hopkins informaba en 1845 a su gobierno que en Paraguay no hay niño que no sepa leer y escribir. Fin de la cita. Nota del autor. Francia integra como uno de los ejemplares más horrorosos el bestiario de la historia oficial. Las deformaciones ópticas impuestas por el liberalismo no son un privilegio de las clases dominantes en América Latina. Muchos intelectuales de izquierda que suelen asomarse con lentes ajenos a la historia de nuestros países también comparten ciertos mitos de la derecha, sus canonizaciones y sus excomuniones. El canto general de Pablo Neruda, espléndido homenaje poético a los pueblos latinoamericanos, exhibe claramente esta desubicación. Neruda ignora a Artigas y a Carlos Antonio y Francisco Solano López. En cambio, se identifica con Sarmiento. A Francia lo califica de rey leproso rodeado por la extensión de los yerbales, que cerró el Paraguay con un nido de su majestad y amarró tortura y barro a las fronteras. Fin de la cita. Con Rosas no es más amable. Clama contra los puñales, carcajadas de mazorca sobre el martirio de una Argentina robada a culatazos en el vapor del alba, castigada hasta sangrar y enloquecer, vacía, cabalgada por agrios capataces. Fin de la cita. Y fin de la nota del autor. Paraguay era también el único país que no vivía con la mirada clavada al otro lado del mar. El comercio exterior no constituía el eje de la vida nacional. La doctrina liberal, expresión ideológica de la articulación mundial de los mercados, carecía de respuestas para los desafíos que Paraguay, obligado a crecer hacia adentro por su aislamiento mediterráneo, se estaba planteando desde principios de siglo. El exterminio de la oligarquía hizo posible la concentración de los resortes económicos fundamentales en manos del Estado, para llevar adelante esta política autárquica de desarrollo dentro de fronteras. Los posteriores gobiernos de Carlos Antonio López y su hijo Francisco Solano continuaron y vitalizaron la tarea. La economía estaba en pleno crecimiento. Cuando los invasores aparecieron en el horizonte en 1865, Paraguay contaba con una línea de telégrafos, un ferrocarril y una buena cantidad de fábricas de materiales de construcción, tejidos, lienzos, ponchos, papel y tinta, loza y pólvora. 200 técnicos extranjeros muy bien pagados por el Estado prestaban su colaboración decisiva. Desde 1850 la fundición de Ibicuy fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres. En el arsenal de Asunción se producían cañones de bronce, obuses y balas. La siderurgia nacional, como todas las demás actividades económicas esenciales, estaba en manos del Estado. El país contaba con una flota mercante nacional y habían sido construidos en el astillero de Asunción varios de los buques que ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo del Paraná o a través del Atlántico y el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el comercio exterior. La yerba y el tabaco abastecían el consumo del sur del continente. Las maderas valiosas se exportaban a Europa. La balanza comercial arrojaba un fuerte superávit. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable, y disponía de suficiente riqueza para realizar enormes inversiones públicas sin recurrir al capital extranjero. El país no debía ni un centavo al exterior, pese a lo cual estaba en condiciones de mantener el mejor ejército de América del Sur, contratar técnicos ingleses que se ponían al servicio del país en lugar de poner al país a su servicio, y enviar a Europa a unos cuantos jóvenes universitarios paraguayos para perfeccionar sus estudios. El excedente económico generado por la producción agrícola
no se derrochaba en el lujo estéril de una oligarquía inexistente, ni iba a parar a los bolsillos de los intermediarios, ni a las manos brujas de los prestamistas, ni al rubro ganancias que el Imperio británico nutría con los servicios de fletes y seguros. La esponja imperialista no absorbía la riqueza que el país producía. El 98% del territorio paraguayo era de propiedad pública. El Estado cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de la obligación de poblarlas y cultivarlas en forma permanente y sin el derecho de venderlas. Había además 64 estancias de la patria, haciendas que el Estado administraba directamente. Las obras de riego, represas y canales y los nuevos puentes y caminos contribuían en grado importante a la elevación de la productividad agrícola. Se rescató la tradición indígena de las 2 cosechas anuales que había sido abandonada por los conquistadores. El aliento vivo de las tradiciones jesuitas facilitaba sin duda todo ese proceso creador. El Estado paraguayo practicaba un celoso proteccionismo, muy reforzado en 1864, sobre la industria nacional y el mercado interno. Los ríos interiores no estaban abiertos a las naves británicas que bombardeaban como manufacturas de Manchester y de Liverpool a todo el resto de América Latina. El comercio inglés no disimulaba su inquietud, no solo porque resultaba invulnerable aquel último foco de resistencia nacional en el corazón del continente, sino también y sobre todo por la fuerza de ejemplo que la experiencia paraguaya irradiaba peligrosamente hacia los vecinos. El país más progresista de América Latina construía su futuro sin inversiones extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin las bendiciones del comercio libre. Pero a medida que Paraguay iba avanzando en este proceso, se hacía más aguda su necesidad de romper la reclusión. El desarrollo industrial requería contactos más intensos y directos con el mercado internacional y las fuentes de la técnica avanzada. Paraguay estaba objetivamente bloqueado entre Argentina y Brasil, y ambos países podían negar el oxígeno a sus pulmones cerrándole, como lo hicieron Rivadavia y Rosas, las bocas de los ríos, o fijando impuestos arbitrarios al tránsito de sus mercancías. Para sus vecinos, por otra parte, era una imprescindible condición a los fines de la consolidación del Estado oligárquico terminar con el escándalo de aquel país que se bastaba a sí mismo y no quería arrodillarse ante los mercaderes británicos. El ministro inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, participó considerablemente en los preparativos de la guerra. En vísperas del estallido, tomaba parte como asesor del gobierno en las reuniones del gabinete argentino, sentándose al lado del presidente Bartolomé Mitre. Ante su atenta mirada se urdió la trama de provocaciones y de engaños que culminó con el acuerdo argentino-brasileño y selló la suerte de Paraguay. Venancio Flores invadió Uruguay en ancas de la intervención de los dos grandes vecinos y estableció en Montevideo, después de la matanza de Paysandú, su gobierno adicto a Río de Janeiro y Buenos Aires. La Triple Alianza estaba en funcionamiento. El presidente paraguayo Solano López había amenazado con la guerra si asaltaban Uruguay. Sabía que así se estaba cerrando la tenaza de hierro en torno a la garganta de su país acorralado por la geografía y los enemigos. El historiador liberal Efraín Cardoso no tiene inconveniente en sostener, sin embargo, que López se plantó frente a Brasil simplemente porque estaba ofendido. El emperador le había negado la mano de una de sus hijas. La guerra había nacido. Pero era obra de Mercurio, no de Cupido. La prensa de Buenos Aires llamaba Atila de América al presidente paraguayo López. Hay que matarlo como a un reptil, clamaban los editoriales. En septiembre de 1864, Thornton envió a Londres un extenso informe confidencial fechado en Asunción. Describía a Paraguay como Dante al infierno, pero ponía el acento donde correspondía. Decía: los derechos de importación sobre casi todos los artículos son del 20 o 25% ad valorem. Pero como este valor se calcula sobre el precio corriente de los artículos, el derecho que se paga alcanza frecuentemente del 40 al 45% del precio de factura. Los derechos de exportación son del 10 al 20% sobre el valor.
Fin de la cita. En abril de 1865, el Standard, diario inglés de Buenos Aires, celebraba ya la declaración de guerra de Argentina contra Paraguay, cuyo presidente decía: ha infringido todos los usos de las naciones civilizadas, y anunciaba que la espada del presidente argentino Mitre llevará en su victoriosa carrera, además del peso de glorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión pública en una causa justa. Fin de la cita. El tratado con Brasil y Uruguay se firmó el 10 de mayo de 1865. Sus términos draconianos fueron dados a la publicidad un año más tarde en el diario británico The Times, que lo obtuvo de los banqueros acreedores de Argentina y Brasil. Los futuros vencedores se repartían anticipadamente en el tratado los despojos del vencido. Argentina se aseguraba todo el territorio de Misiones y el inmenso Chaco. Brasil devoraba una extensión inmensa hacia el oeste de sus fronteras. A Uruguay, gobernado por un títere de ambas potencias, no le tocaba nada. Mitre anunció que tomaría Asunción en 3 meses, pero la guerra duró 5 años. Fue una carnicería, ejecutada todo a lo largo de los fortines que defendían tramo a tramo el río Paraguay. El denominado oprobioso tirano Francisco Solano López encarnó heroicamente la voluntad nacional de sobrevivir. El pueblo paraguayo, que no sufría la guerra desde hace medio siglo, se inmoló a su lado. Hombres, mujeres, niños y viejos, todos se debatieron como leones. Los prisioneros heridos se arrancaban las vendas para que no los obligaran a pelear contra sus hermanos. En 1870, López, a la cabeza de un ejército de espectros, ancianos y niños que se ponían barbas postizas para impresionar desde lejos, se internó en la selva. Las tropas invasoras asaltaron los escombros de Asunción con el cuchillo entre los dientes. Cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado a bala y a lanza en la espesura del Cerro Corá, alcanzó a decir: muero con mi patria. Y era verdad. Paraguay moría con él. Antes, López había hecho fusilar a su hermano y a un obispo que con él marchaban en aquella caravana de la muerte. Los invasores venían para redimir al pueblo paraguayo. Lo exterminaron. Paraguay tenía al comienzo de la guerra poco menos población que Argentina. Solo 250.000 paraguayos, menos de la sexta parte, sobrevivían en 1870. Era el triunfo de la civilización. Los vencedores, arruinados por el altísimo costo del crimen, quedaban en manos de los banqueros ingleses que habían financiado la aventura. El imperio esclavista de Pedro II, cuyas tropas se nutrían de esclavos y presos, ganó, no obstante, territorios, más de 60.000 kilómetros cuadrados, y también mano de obra, porque muchos prisioneros paraguayos marcharon a trabajar en los cafetales paulistas con la marca de hierro de la esclavitud. La Argentina del presidente Mitre, que había aplastado a sus propios caudillos federales, se quedó con 94.000 kilómetros cuadrados de tierra paraguaya y otros frutos del botín, según el propio Mitre había anunciado cuando escribió lo siguiente: los prisioneros y demás artículos de guerra no los dividiremos en la forma convenida. Fin de la cita. Uruguay, donde ya los herederos de Artigas habían sido muertos o derrotados y la oligarquía mandaba, participó de la guerra como socio menor y sin recompensas. Algunos de los soldados uruguayos enviados a la campaña del Paraguay habían subido a los buques con las manos atadas. Los 3 países sufrieron una bancarrota financiera que agudizó su dependencia frente a Inglaterra. La matanza de Paraguay los signó para siempre. Brasil había cumplido con la función que el Imperio británico le había adjudicado desde los tiempos en que los ingleses trasladaron el trono portugués a Río de Janeiro. A principios del siglo XIX habían sido claras las instrucciones de Canning al embajador, Lord Strangford. Decía: hacer de Brasil un emporio para las manufacturas británicas destinadas al consumo de toda la América del Sur. Fin de la cita.
Poco antes de lanzarse a la guerra, el presidente de Argentina había inaugurado una nueva línea de ferrocarriles británicos en su país y había pronunciado un inflamado discurso que decía lo siguiente: ¿cuál es la fuerza que impulsa este progreso? Señores, es el capital inglés. Fin de la cita. Del Paraguay derrotado no solo desapareció la población, también las tarifas aduaneras, los hornos de fundición, los ríos clausurados al libre comercio, la independencia económica y vastas zonas de su territorio. Los vencedores implantaron dentro de las fronteras reducidas por el despojo el libre cambio y el latifundio. Todo fue saqueado y todo fue vendido: las tierras y los bosques, las minas, los yerbales, los edificios de las escuelas. Sucesivos gobiernos títeres serían instalados en Asunción por las fuerzas extranjeras de ocupación. No bien terminó la guerra, sobre las ruinas todavía humeantes de Paraguay cayó el primer empréstito extranjero de su historia. Era británico, por supuesto. Su valor nominal alcanzaba el 1.000.000 de libras esterlinas, pero a Paraguay llegó bastante menos de la mitad. En los años siguientes, las refinaciones elevaron la deuda a más de 3 millones. La guerra del opio había terminado en 1842, cuando se firmó en Nanking el Tratado de Libre Comercio que aseguró a los comerciantes británicos el derecho de introducir libremente la droga en el territorio chino. También la libertad de comercio fue garantizada por Paraguay después de la derrota. Se abandonaron los cultivos de algodón y Manchester arruinó la producción textil. La industria nacional no resucitó nunca. El Partido Colorado que hoy gobierna Paraguay especula alegremente con la memoria de los héroes, pero ostenta al pie de su acta de fundación la firma de 22 traidores al mariscal Solano López, entre comillas, legionarios al servicio de las tropas brasileñas de ocupación. El dictador Alfredo Stroessner, que ha convertido al Paraguay en un gran campo de concentración desde hace 15 años, hizo su especialización militar en Brasil, y los generales brasileños lo devolvieron a su país con altas calificaciones y encendidos elogios que decían: es digno de gran futuro. Durante su reinado, Stroessner desplazó a los intereses anglo-argentinos dominantes en Paraguay durante las últimas décadas, en beneficio de Brasil y sus dueños norteamericanos. Desde 1870, Brasil y Argentina, que, entre comillas, liberaron a Paraguay para comérselo a dos bocas, se alternan en el usufructo de los despojos del país derrotado, pero sufren a su vez el imperialismo de la gran potencia de turno. Paraguay padece al mismo tiempo el imperialismo y el subimperialismo. Antes del Imperio Británico constituía el eslabón mayor de la cadena de las dependencias sucesivas. Actualmente, los Estados Unidos, que no ignoran la importancia geopolítica de este país enclavado en el centro de América del Sur, mantienen en suelo paraguayo asesores innumerables que adiestran y orientan a las Fuerzas Armadas, cocinan los planes económicos, reestructuran la universidad a su antojo, inventan un nuevo esquema político, entre comillas, democrático, para el país y retribuyen con préstamos onerosos los buenos servicios del régimen. Pero Paraguay es también colonia de colonias. Utilizando la reforma agraria como pretexto, el gobierno de Stroessner derogó, haciéndose el distraído, la disposición legal que prohibía la venta a extranjeros de tierras en zonas de frontera seca. Y hoy, y hasta los territorios fiscales han caído en manos de los latifundistas brasileños del café. La onda invasora atraviesa el río Paraná con la complicidad del presidente, asociado a los terratenientes que hablan portugués. Llegué a la movediza frontera del nordeste de Paraguay con billetes que tenían estampado el rostro del vencido mariscal Solano López. Pero allí encontré que solo tienen valor los que lucen la efigie del victorioso emperador Pedro II. El resultado de la guerra de la Triple Alianza cobra transcurrido un siglo ardiente actualidad. Los guardias brasileños exigen pasaporte a los ciudadanos paraguayos para circular por su propio país.
Son brasileñas las banderas y las iglesias. La piratería de tierra abarca también los saltos del Guairá, la mayor fuente potencial de energía en toda América Latina, que hoy se llaman en portugués Sete Quedas, y la zona del Itaipú, donde Brasil construirá la mayor central hidroeléctrica del mundo. El subimperialismo o imperialismo de segundo grado se expresa de mil maneras. Cuando el presidente Johnson decidió sumergir en sangre a los dominicanos en 1965, Stroessner envió soldados paraguayos a Santo Domingo para que colaboraran en la faena. El batallón se llamó, broma siniestra, Mariscal Solano López. Los paraguayos actuaron a las órdenes de un general brasileño porque fue Brasil quien recibió los honores de la traición. El general Panasco Alvin encabezó las tropas latinoamericanas cómplices en la matanza. De la misma manera, podrían citarse otros ejemplos. Paraguay otorgó a Brasil una concesión petrolera en su territorio, pero el negocio de la distribución de combustibles y la petroquímica están en Brasil en manos norteamericanas. La Misión Cultural Brasileña es dueña de la Facultad de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Paraguaya, pero los norteamericanos manejan ahora a las universidades de Brasil. El Estado Mayor del Ejército Paraguayo no solo recibe la asesoría de los técnicos del Pentágono, sino también de generales brasileños que a su vez responden al Pentágono como el eco a la voz. Por la vía abierta del contrabando, los productos industriales de Brasil invaden el mercado paraguayo, pero muchas de las fábricas que los producen en Sao Paulo son desde la avalancha desnacionalizadora de estos últimos años propiedad de las corporaciones multinacionales. Stroessner se considera heredero de los López. El Paraguay de hace un siglo puede ser impunemente cotejado con el Paraguay de ahora. Emporio del contrabando en la Cuenca de Plata y reino de la corrupción institucionalizada. En un acto político donde el partido de gobierno reivindicaba a la vez entre vítores y aplausos a uno y otro Paraguay, un muchachito vendía bandeja al pecho cigarrillos de contrabando. La fervorosa concurrencia pitaba nerviosamente Kent, Marlboro, Camel y Benson y Edge. En Asunción, la escasa clase media bebe whisky, Ballantines, en vez de tomar caña paraguaya. Uno descubre los últimos modelos de los más lujosos automóviles fabricados en Estados Unidos o Europa, traídos al país de contrabando o previo pago de menguados impuestos, al mismo tiempo que se ven por las calles carros tirados por bueyes que acarrean lentamente los frutos al mercado. La tierra se trabaja con arado de madera y los taxímetros son Impala 70. Stroessner dice que el contrabando es el precio de la paz. Los generales se llenan los bolsillos y no conspiran. La industria, por supuesto, agoniza antes de crecer. El Estado ni siquiera cumple con el decreto que manda a preferir los productos de las fábricas nacionales en las adquisiciones públicas. Los únicos triunfos que el gobierno exhibe orgulloso en la materia son las plantas de Coca-Cola, Crash y Pepsi-Cola, instaladas desde fines de 1966 como contribución norteamericana al progreso del pueblo paraguayo. El Estado manifiesta que solo intervendrá directamente en la creación de empresas cuando el sector privado no demuestre interés. Fin de la cita. Y el Banco Central comunica al Fondo Monetario Internacional que ha decidido implantar un régimen de mercado libre de cambios y abolir las restricciones al comercio y a las transacciones en divisas. Fin de la cita. Un folleto editado por el Ministerio de Industria y Comercio advierte a los inversores que el país otorga concesiones especiales para el capital extranjero. Se exime a las empresas extranjeras del pago de impuestos y de derechos aduaneros para crear un clima propicio para las inversiones. Un año después de instalarse en Asunción, el National City Bank de Nueva York recupera íntegramente el capital invertido. La banca extranjera, dueña del ahorro interno,
proporciona a Paraguay créditos externos que acentúan su deformación económica e hipotecan aún más su soberanía. En el campo, el 1,5% de los propietarios dispone del 90% de las tierras explotadas y se cultiva menos del 2% de la superficie total del país. Repito el dato por si no lo escucharon bien. En el campo, el 1,5% de los propietarios dispone del 90% de las tierras explotadas y se cultiva menos del 2% de la superficie total del país. El Plan Oficial de Colonización en el Triángulo de Caguazú ofrece a los campesinos hambrientos más tumbas que prosperidades. La Triple Alianza sigue siendo todo un éxito. Los hornos de la fundición de Ibicuy, donde se forjaron los cañones que defendieron a la patria invadida, se erguían en un paraje que ahora se llama Minacue, que en guaraní significa fue mina. Allí, entre pantanos y mosquitos, junto a los restos de un muro derruido, yace todavía la base de la chimenea que los invasores volaron hace un siglo con dinamita, y pueden verse los pedazos de hierro podrido de las instalaciones deshechas. Viven en la zona unos pocos campesinos en harapos que ni siquiera saben cuál fue la guerra que destruyó todo eso. Sin embargo, ellos dicen que en ciertas noches escuchan allí voces de máquinas y truenos de martillos, estampidos de cañones y alaridos de soldados. Los empréstitos y los ferrocarriles en la deformación económica de América Latina. El vizconde Chateaubriand, ministro de Asuntos Extranjeros de Francia bajo el reinado de Luis XVIII, escribía con despecho y presumiblemente con buena base de información lo siguiente: en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Fin de la cita. Citaba algunos números. Decía que entre 1822 y 1826 Inglaterra había proporcionado 10 empréstitos a las colonias españolas liberadas por un valor nominal de cerca de 21 millones de libras esterlinas, pero que una vez deducidos los intereses y las comisiones de los intermediarios, el desembolso real que había llegado a tierras de Américas apenas alcanzaba los 7 millones. Al mismo tiempo se habían creado en Londres más de 40 sociedades anónimas para explotar los recursos naturales, minas, agricultura, de América Latina, y para instalar empresas de servicios públicos. Los bancos brotaban como hongos en suelo británico. En un solo año, 1836, se fundaron 48. Aparecieron los ferrocarriles ingleses en Panamá hacia la mitad del siglo, y la primera línea de tranvías fue inaugurada en 1868 por una empresa británica en la ciudad brasileña de Recife, mientras la Banca de Inglaterra financiaba directamente a las tesorerías de los gobiernos. Los bonos públicos latinoamericanos circulaban activamente con sus crisis y sus auges en el mercado financiero inglés. Los servicios públicos estaban en manos británicas. Los nuevos estados nacían desbordados por los gastos militares y debían hacer frente además al déficit de los pagos externos. El comercio libre implicaba un frenético aumento de las importaciones, sobre todo de las importaciones de lujo, y para que una minoría pudiera vivir a la moda los gobiernos contraían empréstitos que a su vez generaban la necesidad de nuevos empréstitos. Los países hipotecaban de antemano su destino, enajenaban la libertad económica y la soberanía política. El mismo proceso se daba y se sigue dando en nuestros días, aunque ahora los acreedores son otros y otros los mecanismos, en toda América Latina, con la excepción aniquilada de Paraguay. El financiamiento externo se hacía como la morfina, imprescindible. Se abrían agujeros para tapar agujeros. El deterioro de los términos comerciales del intercambio no es tampoco un fenómeno exclusivo de nuestros días. Según Celso Furtado, los precios de las exportaciones brasileñas entre 1821 y 1830
y entre 1841 y 1850 bajaron casi a la mitad, mientras los precios de las importaciones extranjeras permanecían estables. Las vulnerables economías latinoamericanas compensaban la caída con empréstitos. Schoenhoff Robert, en el tomo sexto de la Historia General de las Civilizaciones dirigida por Maurice Creuset, escribe lo siguiente: las finanzas de estos jóvenes estados no están saneadas. Se hace preciso recurrir a la inflación que produce la depreciación de la moneda y a los empréstitos onerosos. La historia de estas repúblicas es, en cierto modo, la de sus obligaciones económicas contraídas con el absorbente mundo de las finanzas europeas. Fin de la cita. Las bancarrotas, las suspensiones de pagos y las refinaciones desesperadas eran en efecto frecuentes. Las libras esterlinas se escurrían como el agua por entre los dedos de la mano. Del empréstito de 1.000.000 de libras concertado por el gobierno de Buenos Aires en 1824 ante la casa Baring Brothers, la Argentina recibió nada más que 570.000, pero no en oro como rezaba el convenio, sino en papeles. El préstamo consistió en el envío de órdenes de pago para los comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires, y ellos no disponían de oro para entregarlo al país porque su misión consistía justamente en enviar a Londres cuanto metal precioso les pasara cerca de los ojos. Se cobraron pues letras, pero hubo que pagar, eso sí, oro reluciente. Casi a principios de nuestro siglo, Argentina canceló esta deuda que se había hinchado a lo largo de las sucesivas refinaciones hasta los 4 millones de libras. La provincia de Buenos Aires había quedado hipotecada en su totalidad, todas sus rentas, todas sus tierras públicas, en garantía del pago. Decía el ministro de Hacienda en la época en que se contrató el empréstito lo siguiente: no estamos en circunstancias de tomar medidas contra el comercio extranjero, particularmente inglés, porque hallándonos empeñados en grandes deudas con aquella nación, nos exponemos a un rompimiento que causaría grandes males. Fin de la cita. La utilización de la deuda como un instrumento de chantaje no es, como se ve, una invención norteamericana reciente. Las operaciones agiotistas encarcelaban a los países libres. A mediados del siglo XIX, el servicio de la deuda externa absorbía ya casi el 40% del presupuesto de Brasil, y el panorama resultaba semejante por todas partes. Los ferrocarriles también formaban parte decisiva de la jaula de hierro de la dependencia. Extendieron la influencia imperialista, ya en plena época del capitalismo de los monopolios, hasta las retaguardias de las economías coloniales. Muchos de los empréstitos se destinaban a financiar ferrocarriles para facilitar el embarque al exterior de los minerales y los alimentos. Las vías férreas no constituían una red destinada a unir a las diversas regiones interiores entre sí, sino que se conectaban los centros de producción con los puertos. El diseño coincide todavía con los dedos de una mano abierta. De esta manera, los ferrocarriles, tantas veces saludados como adalides del progreso, impedían la formación y el desarrollo del mercado interno. También lo hacían de otras maneras, sobre todo por medio de una política de tarifas puesta al servicio de la hegemonía británica. Los fletes de los productos elaborados en el interior argentino resultaban, por ejemplo, mucho más caros que los fletes de los productos enviados en bruto. Las tarifas ferroviarias se descargaban como una maldición que hacía imposible fabricar cigarrillos en las comarcas del tabaco, hilar y tejer en los centros laneros, o elaborar las maderas en las zonas boscosas. El ferrocarril argentino desarrolló, es cierto, la industria forestal en Santiago del Estero, pero con tales consecuencias que un autor santiagueño llega a decir lo siguiente: ojalá Santiago no hubiera tenido nunca un árbol. Cita de Eduardo Retondo, en El bosque y la industria forestal en Santiago del Estero. Los durmientes de las vías se hacían de madera, y el carbón vegetal servía de combustible. El obraje maderero, creado por el ferrocarril, desintegró los núcleos rurales de la población,
Destruyó la agricultura y la ganadería al arrasar las pasturas y los bosques de abrigo. Esclavizó en la selva a varias generaciones de santiagueños y provocó la despoblación. El éxodo en masa no ha cesado, y hoy Santiago del Estero es una de las provincias más pobres de Argentina. La utilización del petróleo como combustible ferroviario sumergió a la región en una honda crisis. No fueron capitales ingleses los que tendieron las primeras vías en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay. Tampoco en Paraguay, como hemos visto, pero los ferrocarriles construidos por el Estado paraguayo, con el aporte de técnicos europeos por él contratados, pasaron a manos inglesas después de la derrota. Idéntico destino tuvieron las vías férreas y los trenes de los demás países, sin que se produjera el desembolso de un solo centavo de inversión nueva. Por añadidura, el Estado se preocupó de asegurar a las empresas por contrato un nivel mínimo de ganancias para evitarles posibles sorpresas desagradables. Muchas décadas después, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los ferrocarriles no rendían dividendos y habían caído en relativo desuso, la administración pública lo recuperó. Casi todos los estados compraron a los ingleses los fierros viejos y nacionalizaron así las pérdidas de las empresas. En la época del auge ferroviario, las empresas británicas habían obtenido a menudo considerables concesiones de tierras a cada lado de las vías, además de las propias líneas férreas y el derecho de construir nuevos ramales. Las tierras constituían un estupendo negocio adicional. El fabuloso regalo otorgado en 1911 a la Brazil Railway determinó el incendio de innumerables cabañas y la expulsión o la muerte de las familias campesinas asentadas en el área de la concesión. Este fue el gatillo que disparó la rebelión de Contestado, una de las más intensas páginas de furia popular de toda la historia de Brasil. Proteccionismo y libre cambio en Estados Unidos. El éxito no fue la obra de una mano invisible. En 1865, mientras la Triple Alianza anunciaba la próxima destrucción de Paraguay, el general Ulysses Grant celebraba en Appomattox la rendición del general Robert Lee. La guerra de secesión concluía con la victoria de los centros industriales del norte, proteccionistas a carta cabal, sobre los plantadores librecambistas de algodón y tabaco en el sur. La guerra que sellaría el destino colonial de América Latina nacía al mismo tiempo que concluía la guerra que hizo posible la consolidación de los Estados Unidos como potencia mundial. Convertido poco después en presidente de los Estados Unidos, Grant afirmó lo siguiente: durante siglos Inglaterra ha confiado en la protección, la ha llevado hasta sus extremos y ha obtenido de ello resultados satisfactorios. No cabe duda que debe su fuerza presente a este sistema. Después de 2 siglos, Inglaterra ha encontrado conveniente adoptar el comercio libre, porque piensa que ya la protección no puede ofrecerle nada. Muy bien, entonces, caballeros, mi conocimiento de mi país me conduce a creer que dentro de 200 años, cuando América haya obtenido de la protección todo lo que la protección puede ofrecer, adoptará también el libre comercio. Fin de la cita. 2 siglos y medio antes, el adolescente capitalismo inglés había trasladado a las colonias del norte de América sus hombres, sus capitales, sus formas de vida y sus impulsos y proyectos. Las 13 colonias, válvulas de salida para la población europea excedente, aprovecharon rápidamente el hándicap que les daba la pobreza de su suelo y su subsuelo, y generaron desde temprano una conciencia industrializadora que la metrópoli dejó crecer sin mayores problemas. En 1631 los recién llegados colonos de Boston echaron al mar una balandra de 30 toneladas, Blessing of the Bay, construida por ellos, y desde entonces la industria naviera cobró un asombroso impulso.
El roble blanco, abundante en los bosques, daba buena madera para las planchas profundas y las armazones interiores de los barcos. De pino se hacían la cubierta, los baupreses y los mástiles. Massachusetts otorgaba subvenciones a la producción de cáñamo para los cordeles y las sogas, y también estimulaba la fabricación local de las lonas y los velámenes. Al norte y al sur de Boston, los prósperos astilleros cubrieron las costas. Los gobiernos de las colonias otorgaban subvenciones y premios a las manufacturas de todo tipo. Se promovía con incentivos el cultivo de lino y la producción de lana, materias primas para los tejidos de hilo crudo que, si bien no resultaban demasiado elegantes, eran resistentes y eran nacionales. Para explotar los yacimientos de hierro de Lynn, surgió el primer horno de fundición en 1643. Al poco tiempo ya Massachusetts abastecía de hierro a toda la región. Como los estímulos a la producción textil no parecían suficientes, esta colonia optó por la coacción. En 1655 dictó una ley que ordenaba que cada familia tuviese, bajo la amenaza de penas graves, por lo menos un hilandero en continua e intensa actividad. Cada condado de Virginia está obligado en esa misma época a seleccionar niños para instruirlos en la manufactura textil. Al mismo tiempo se prohibía la exportación de los cueros para que se convirtieran fronteras adentro en botas, correas y montura. Kirkland dice lo siguiente: las desventajas con que tiene que luchar la industria colonial proceden de cualquier parte menos de la política colonial inglesa. Fin de la cita. Por el contrario, las dificultades de comunicación hacían que la legislación prohibitiva perdiera casi toda su fuerza a 3.000 millas de distancia y favorecían la tendencia al autoabastecimiento. Las colonias del norte no enviaban a Inglaterra plata, ni oro, ni azúcar, y en cambio sus necesidades de consumo provocaban un exceso de importaciones que era preciso contrarrestar de alguna manera. No eran intensas las relaciones comerciales a través del mar. Resultaba imprescindible desarrollar las manufacturas locales para sobrevivir. En el siglo XVIII, Inglaterra prestaba todavía tan escasa atención a sus colonias del norte que no impedía que se transfirieran a sus talleres las técnicas metropolitanas más avanzadas, en un proceso real que desmentía las prohibiciones de papel del pacto colonial. Este no era el caso, por cierto, de las colonias latinoamericanas, que proporcionaban el aire, el agua y la sal al capitalismo ascendente en Europa, y podían nutrir con largueza el consumo lujoso de sus clases dominantes, importando desde ultramar las manufacturas más finas y más caras. Las únicas actividades expansivas eran en América Latina las que se orientaban a la exportación, y así fue también en los siglos siguientes. Los intereses económicos y políticos de la burguesía minera o terrateniente no coincidían nunca con la necesidad de un desarrollo económico hacia adentro, y los comerciantes no estaban ligados al Nuevo Mundo en mayor medida que a los mercaderes extranjeros de los metales y alimentos que vendían y a las fuentes extranjeras de los artículos manufacturados que compraban. Cuando declaró su independencia, la población norteamericana equivalía en cantidad a la de Brasil. La metrópoli portuguesa, tan subdesarrollada como la española, exportaba su subdesarrollo a la colonia. La economía brasileña había sido instrumentalizada en provecho de Inglaterra para abastecer sus necesidades de oro todo a lo largo del siglo XVIII. La estructura de clases de la colonia reflejaba esta función proveedora. La clase dominante de Brasil no estaba formada, a diferencia de la de los Estados Unidos, por los granjeros, los fabricantes emprendedores y los comerciantes internos. Los principales intérpretes de los ideales de las clases dominantes en ambos países, Alexander Hamilton y el vizconde de Cairú, expresan claramente la diferencia entre una y otra. Ambos habían sido discípulos en Inglaterra de Adam Smith. Sin embargo, mientras Hamilton se había transformado en un paladín de la industrialización y promovía el estímulo y la protección del Estado a la manufactura nacional,
Cairú creía en la mano invisible que opera en la magia del liberalismo. Dejad hacer, dejad pasar, dejad vender. Mientras moría el siglo XVIII, los Estados Unidos contaban ya con la segunda flota mercante del mundo, íntegramente formada con barcos construidos en los astilleros nacionales, y las fábricas textiles y siderúrgicas estaban en pleno y pujante crecimiento. Poco tiempo después nació la industria de maquinarias. Las fábricas no necesitaban comprar en el extranjero sus bienes de capital. Los fervorosos puritanos del Mayflower habían echado en las campiñas de Nueva Inglaterra las bases de una nación. Sobre el litoral de bahías profundas a lo largo de los grandes estuarios, una burguesía industrial había prosperado sin detenerse. El tráfico comercial con las Antillas, que incluía la venta de esclavos africanos, desempeñó, como hemos visto en otro capítulo, una función capital en este sentido. Pero la hazaña norteamericana no tendría explicación si no hubiera sido animada desde el principio por el más ardiente de los nacionalismos. George Washington lo había aconsejado en su mensaje de adiós. Los Estados Unidos debían seguir una ruta solitaria. Emerson proclamaba en 1837 lo siguiente: hemos escuchado durante demasiado tiempo a las musas refinadas de Europa. Nosotros marcharemos sobre nuestros propios pies, trabajaremos con nuestras propias manos, hablaremos según nuestras propias convicciones. Fin de la cita. Los fondos públicos ampliaban las dimensiones del mercado interno. El Estado tendía caminos y vías férreas, construía puentes y canales. A mediados de siglo, el Estado de Pensilvania participaba en la gestión de más de 150 empresas de economía mixta, además de administrar los $100 millones invertidos en las empresas públicas. Las operaciones militares de conquista que arrebataron a México más de la mitad de su superficie también contribuyeron en gran medida al progreso del país. El Estado no participaba del desarrollo solamente a través de las inversiones de capital y los gastos militares orientados a la expansión. En el norte había empezado a aplicar, además, un celoso proteccionismo aduanero. Los terratenientes del sur eran, al contrario, librecambistas. La producción de algodón se duplicaba cada 10 años y, si bien proporcionaba grandes ingresos comerciales a la nación entera y alimentaba a los telares modernos de Massachusetts, dependía sobre todo de los mercados europeos. La aristocracia sureña estaba vinculada en primer término al mercado mundial al estilo latinoamericano. Del trabajo de sus esclavos provenía el 80% del algodón que usaban las hilanderías europeas. Cuando el norte sumó la abolición de la esclavitud al proteccionismo industrial, la contradicción hizo eclosión en la guerra. El norte y el sur enfrentaban dos mundos en verdad opuestos, dos tiempos históricos diferentes, dos antagónicas concepciones del destino nacional. El siglo XX ganó esta guerra al siglo XIX. Que todo hombre libre cante, el viejo rey algodón está muerto y enterrado. Así clamaba un poeta del ejército victorioso. A partir de la derrota del general Lee, adquirieron un valor sagrado los aranceles aduaneros que se habían elevado durante el conflicto como un medio para conseguir recursos, y quedaron en pie para proteger a la industria vencedora. En 1890, el Congreso votó la llamada tarifa McKinley ultraproteccionista y la ley Dingley elevó nuevamente los derechos de aduana en 1897. Poco después, los países desarrollados de Europa se vieron a su vez obligados a tender barreras aduaneras ante la irrupción de las manufacturas norteamericanas peligrosamente competitivas. La palabra trust había sido pronunciada por primera vez en 1882. El petróleo, el acero, los alimentos, los ferrocarriles y el tabaco estaban en manos de los monopolios que avanzaban con botas de 7 leguas. Nota del autor: el sur se convirtió en una colonia interna de los capitalistas del norte. Después de la guerra, la propaganda por la construcción de hilanderías en las dos Carolinas, Georgia y Alabama,
cobró el carácter de una cruzada. Pero este no era el triunfo de una causa moral. Las nuevas industrias no nacían por puro humanitarismo. El sur ofrecía mano de obra menos cara, energía más barata y beneficios altísimos, que a veces llegaban al 75%. Los capitales venían del norte para atar al sur al centro de gravedad del sistema. La industria del tabaco concentrada en Carolina del Norte estaba bajo la dependencia directa del Trust Duke, mudado a Nueva Jersey para aprovechar una legislación más favorable. La Tennessee Coal and Iron Company, que explotaba el hierro y el carbón de Alabama, pasó en 1907 al control de la US Steel, que desde entonces dispuso de los precios y eliminó así la competencia molesta. A principios de siglo, el ingreso per cápita del sur se había reducido a la mitad en relación con el nivel anterior a la guerra. Fin de la nota del autor. Esto se puede encontrar en la obra de Van Woodward en Orígenes del Nuevo Sur. Antes de la Guerra de Secesión, el general Grant había participado en el despojo de México. Después de la Guerra de Secesión, el general Grant fue un presidente con ideas proteccionistas. Todo formaba parte del mismo proceso de afirmación nacional. La industria del norte conducía a la historia, y ya dueña del poder político, cuidaba desde el Estado la buena salud de sus intereses dominantes. La frontera agrícola volaba hacia el oeste y hacia el sur, a costa de los indios y los mexicanos, pero a su paso no iba extendiendo latifundios, sino que sembraba de pequeños propietarios los nuevos espacios abiertos. La tierra de promisión no solo atraía a los campesinos europeos. Los maestros artesanos de los oficios más diversos y los obreros especializados en mecánica, metalurgia y siderurgia también llegaron desde Europa para fecundar la intensa industrialización norteamericana. A fines del siglo pasado, los Estados Unidos eran ya la primera potencia industrial del planeta. En 30 años desde la Guerra Civil, las fábricas habían multiplicado por 7 su capacidad de producción. El volumen norteamericano de carbón equivalía ya al de Inglaterra, y el de acero lo duplicaba. Las vías férreas eran 9 veces más extensas. El centro del universo capitalista empezaba a cambiar de sitio. Como Inglaterra, Estados Unidos también exportará a partir de la Segunda Guerra Mundial la doctrina del libre cambio, el comercio libre y la libre competencia, pero para el consumo ajeno. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nacerán juntos para negar a los países subdesarrollados el derecho de proteger sus industrias nacionales y para desalentar en ellos la acción del Estado. Se atribuirán propiedades curativas infalibles a la iniciativa privada. Sin embargo, los Estados Unidos no abandonarán una política económica que continúa siendo en la actualidad rigurosamente proteccionista y que, por cierto, presta buen oído a las voces de la propia historia. En el norte nunca confundieron la enfermedad con el remedio.